En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios uno y trino, buscamos tu gloria en este momento. Agradarte, alabarte y bendecirte. Pedimos, Padre, que el Espíritu Santo, enviado por medio de tu Hijo, tome las riendas de esta conferencia e ilumine las mentes de todos aquellos que vamos a hablar y también que van a escuchar. Y tú, Virgen Santa, Reina de la Paz, hoy día de tu fiesta como Reina del Universo, intercede por todos nosotros para que realmente el Espíritu Santo renueve hoy los carismas que nos ha otorgado en el bautismo y en la confirmación. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Reina de la Paz y Templo especialísimo del Espíritu Santo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, Dios de los males saca bienes, así que alabamos a Dios también por este retraso. Una vez más pedimos disculpa a cada uno de ustedes. Como siempre, mi saludo cariñoso, fraternal, alegre, sacerdotal, lleno de esperanza a cada uno de ustedes. Porque Dios es real y está con nosotros y lo puede todo. Queremos en este día pedirle al Espíritu Santo que renueve los carismas que nos otorgó en el sacramento del bautismo y en el de la confirmación. Voy a hacer una introducción antes del tema propiamente dicho para que podamos comprender mucho mejor, a manera de una panorámica, lo que son los carismas y los otros dones que el Espíritu Santo nos da. La Iglesia que Jesucristo fundó, que es una, santa, católica y apostólica, tiene dos realidades, una visible y una invisible. La realidad visible, pues somos los seres humanos, es el Papa, los obispos, el culto, el templo, los sacramentos, los signos, es algo visible. Y hay otra que es invisible. La parte visible es un vaso de barro, porque está hecha de seres humanos, si bien la cabeza es Cristo y el alma el Espíritu Santo. La parte invisible es toda la gracia y la salvación que ha brotado del corazón de Jesucristo nuestro Señor. Y la Iglesia, por voluntad de Jesús, es al mismo tiempo jerárquica y carismática. Esa es jerárquica porque no es una democracia, no es una república, no es una dictadura tampoco, sino que Jesucristo la fundó apostólica. Y evidentemente es jerárquica, tiene una jerarquía que no ha sido el ser humano el que la ha elegido, sino el mismo Jesús. Y es carismática porque exactamente todo lo que se mueve dentro de la Iglesia es gracia del cielo. La palabra carismática viene de una lengua que es griega. Charis o caris significa don, gracia, regalo, algo que se da gratuitamente. Eso significa charis o caris. También se habla de gracia como la vida que viven las tres divinas personas que se nos da a nosotros en el bautismo. A la Virgen, el arcángel Gabriel la saludó llena de gracia. Pero también se habla de gracia con minúscula, otros favores, ¿verdad? Intervenciones que el Espíritu Santo hace en nuestra propia vida. Hay cosas que son milagrosas y hay cosas que no son milagrosas, son gracias que el Señor nos concede. Entonces, cuando hablamos de renovando los carismas del Espíritu Santo, queremos hablar de este aspecto carismático de la Iglesia. Mis hermanos, en la Iglesia y en la vida del ser humano, todo, absolutamente todo lo bueno, lo inicia el Espíritu Santo, lo continúa el Espíritu Santo, lo lleva a cabo el Espíritu Santo. Cuando nosotros buscamos a Dios, es que Dios nos buscó primero a nosotros. Cualquier obra buena, siempre el artífice es el Espíritu Santo. Y todo lo que el Señor nos otorga, no es por mérito nuestro, es por gracia del cielo. Es gratuito, es un don inmerecido, porque Dios nos ama porque Él es amor y quiere amarnos. Esto es sumamente importante, porque uno de los
peligros del ser humano es que él quiere por sí mismo lograr las cosas, ¿verdad? No contando con realmente la gracia divina, la gracia de Dios. Voy a comenzar leyendo de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 11, y ya hemos entrado en lo que es en la enseñanza, renovando los carismas del Espíritu Santo. Hay diversidad de carismas, ya estoy leyendo la palabra, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Porque a uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu, a otro fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversidad de lenguas, a otro don de interpretación. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno en particular según su voluntad. Es palabra de Dios. Mire, cuando viene el Espíritu Santo a nosotros, viene también el Padre y el Hijo en el bautismo. Allí nos da los 7 dones santificantes. Los 7 dones santificantes que luego se vuelven a pedir en el sacramento de la confirmación, reconfirmando, ¿verdad? Esos dones santificantes nos los da todos a cada uno para que podamos vivir una vida sobrenatural, más allá de la vida natural humana. También se nos da las virtudes, virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, y se nos comunica también el germen de las virtudes cardinales, que son prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Bien, no se preocupen si estamos diciendo muchas cosas, para que entendamos la diferencia que hay entre los 7 dones santificantes y luego lo que son los carismas. Los carismas no sabemos cuántos son. Acabamos de leer ahora en esta primera carta a los Corintios 9 carismas. Decía el padre Emiliano Tardí cuando le preguntaban, ¿cuántos son los carismas? 50. ¿Cómo que 50? Sí, porque no los podemos contar. Son 50 sin poderlos contar. En las cartas de San Pablo se nombran alrededor de 20 carismas. Y entonces vamos ahora a distinguir también entre carismas y frutos del Espíritu Santo. Los carismas son dones, ¿verdad? También, regalos también. No se le dan como los dones santificantes todos a cada uno, sino a cada uno se le da algún don que son para edificar la iglesia, son para construir el reino de Dios. Los dones santificantes era para nuestra santificación, para nuestra vivencia de la vida sobrenatural que viven las 3 divinas personas. Mientras que los carismas se nos otorgan exactamente para edificar el cuerpo de Cristo, edificar la unión, edificar el reino de Dios, edificar la iglesia. Entonces los carismas no sabemos cuántos son. Los carismas no indican que la persona sea santa por tenerlos. Son regalos que Dios da a quien quiere, cuando quiere y como quiere. Es importantísimo eso. Los frutos del Espíritu Santo, que nos lo dice la carta a los Gálatas en el capítulo 5, son 12. En verdad, la carta a los Gálatas solo nos habla de 9 frutos del Espíritu Santo. Pero tomando otros textos de la Sagrada Escritura, la Iglesia nos ha dicho que los frutos del Espíritu Santo son 12. Los frutos del Espíritu Santo son la caridad, el gozo, la paz, la paciencia, la longanimidad, la bondad, la benignidad, la mansedumbre, la fidelidad, la modestia, la continencia, la castidad.
Los frutos del Espíritu Santo sí indican que una persona es santa. Solo quiero que memoricen los tres primeros. Caridad o amor, paz y alegría. Eso es fácil. Cuando una persona tiene amor, tiene paz, tiene alegría, el Espíritu Santo está ahí. Los frutos del Espíritu Santo, entonces, son signo de santidad. Los carismas no son signos de santidad. Y hay algo más, que son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son como los frutos más exquisitos, la florinata, 9 bienaventuranzas. Este es una panorámica de todo lo que obra el Espíritu Santo cuando viene a nosotros. Los carismas, como dice la palabra, son acciones del Espíritu Santo. Son manifestaciones del Espíritu Santo. Son herramientas que el Espíritu Santo nos da para poder, siendo instrumentos suyos, edificar la iglesia. Pero estamos hablando ahora, mis hermanos, de gracias sobrenaturales. O sea, no son gracias naturales. Existe en castellano usado, ¿verdad? La palabra, esa persona es muy carismática. Se refiere que es una persona que tiene cualidades humanas. Habla muy bonito, es un buen poeta, es convincente, tiene don de gentes, atrae a las personas. Decimos que tiene un carisma especial. No nos referimos a ese carisma. Ese carisma que le aplicamos a las personas aquí, los seres humanos, se refiere, repito, por cosas naturales, que no van más allá de la naturaleza humana. Los carismas del Espíritu Santo son sobrenaturales, no son cosas que tiene el hombre por su naturaleza, o sea, cualidades que él tiene, sino que se las regala el Espíritu Santo para el momento que él lo considere realmente oportuno. Es importantísimo reconocer que el dueño, digamos así, de los carismas es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y por eso toda la gloria se le debe dar siempre al Señor. Es más, uno no debe decir cuáles son los carismas que yo tengo. La comunidad debe discernir con el servicio que uno hace, y sobre todo la jerarquía es la encargada de reconocer los carismas. Esto es sumamente importante. Esa iglesia jerárquica tiene el deber de discernir cuáles son los carismas que tienen los miembros de esta iglesia, que es una tarea no tan fácil, es una tarea que nunca se termina. Cuando se usan los carismas con humildad y con amor, también los carismas le ayudan a uno a santificarse. Pero si no utiliza uno los carismas con humildad, sino con soberbia, arrogancia, entonces en lugar de ayudarle, pues el mal uso que hace no le santifica a la persona. De ahí que es sumamente importante reconocer que los carismas no nos hacen grandes. Además, grande solo es Dios. Y hay tres tentaciones que utiliza siempre el demonio para los que trabajamos en la iglesia. Primera, la vanidad. Lo voy a decir con varias palabras sinónimos. La soberbia, el orgullo, el deseo de aparecer, el deseo de quedar uno siempre en el primer lugar. Es como una manera de llamar la atención nosotros, la arrogancia. Eso le ocurre, esa tentación, a todas las personas. El demonio nos tienta siempre para que le robemos la gloria a Dios. Y ese es el riesgo de los que tienen carismas, sobre todo carismas, digamos, extraordinarios. Ahora vamos a tocar esos temas, ¿verdad? Y por eso hay que pedirle también al Señor hoy que nos dé la gracia de ser humilde de corazón y de reconocer que todo lo bueno que hay en nosotros no es mérito nuestro, es un regalo realmente de Dios, a quien sea la gloria. La segunda tentación es la división. Ocurre mucho también en comunidades, incluso comunidades de grupos carismáticos. Es una tentación del demonio, porque cuando se divide se pierde la fuerza y el poder. Y también la otra es el desánimo, el desaliento, tirar la toalla y no seguir adelante ante las dificultades. Claro, este tema, imagínense, de tantos carismas, no tenemos todo el tiempo y además, pues,
hoy empezamos y no queremos culpa para nadie. Empezamos un poquito más tarde, entonces no tenemos tampoco todo el tiempo para las preguntas. Aquí sí surgirían muchas preguntas y ya será prácticamente casi el segundo sábado que por alguna circunstancia no permitimos las preguntas. No permitimos, no hay el tiempo suficiente para ello. Estos carismas, estos 9 carismas de los cuales vamos a hablar, los podemos colocar en 3 grupos, que son, hay carismas de revelación, se llama así, que están orientados para el conocimiento, la parte del conocimiento. Son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento. Hay otros carismas que son para expresar el poder de Dios, que son la fe, el carisma de la curación o la sanación y el carisma de hacer milagros. Y hay otro grupo que son de inspiración, son los carismas orientados a la palabra, son la profecía, el don de lenguas y la interpretación de las lenguas. No pretendo que memoricen lo que les acabo de decir, pero simplemente para que vean esto. Los carismas muchísimas veces están entrelazados unos con otros. Le pondré a continuación algún ejemplo sobre eso. Y muchas veces los carismas van en paquete, o sea, cuando hay una persona que tiene una misión muy importante, no le da el Espíritu Santo un solo carisma, le da varios carismas. Pero no hay ninguna persona humana que tenga todos los carismas. Solo Jesucristo, ¿verdad? Que no es persona humana, es persona divina, sí, con naturaleza humana. Y dicen algunos que también la Virgen María, porque ella es modelo de la iglesia, tipo de la iglesia, y que en ella, aunque fuera en germen, debían estar también significados todos los carismas. Las demás personas tenemos todos los bautizados y los confirmados algunos carismas, mínimo un carisma, pero todos tenemos los carismas. Después voy a hablar también de otro carisma que nos hablará San Pablo en el capítulo 13 y 14 de la primera carta a los Corintios, también el carisma del amor. Hay algunas cosas que son virtud, son dones santificantes y tienen también su equivalente, como les decía, se entrelazan también con los carismas. Vamos a comenzar con el carisma de la palabra de ciencia. El texto comenzaba con la palabra de sabiduría, pero voy a empezar con la palabra de ciencia o también palabra de conocimiento. ¿En qué consiste esto? Bien, consiste en lo siguiente. El Espíritu Santo le revela a la persona que le da este carisma. El carisma puede ser transitorio o puede ser también permanente en una persona, según el Espíritu Santo hace y según corresponde también a la persona. El Espíritu Santo le revela un conocimiento que no se puede conocer por la vía normal y ordinaria. Es un conocimiento, no me gusta decir la palabra secreto porque lo secreto tiene otra dimensión, pero sí es algo desconocido. Entonces el Espíritu Santo le revela a una persona el diagnóstico de algo que no se conoce por los medios comunes y normales. Vamos a poner un ejemplo. Se está orando y el Espíritu Santo le revela a alguien que tenga este carisma. Aquí hay 3 personas que tienen cáncer y el Señor quiere que oremos por ellas, y, ¿verdad? Para que puedan ser sanadas. ¿Cómo sabe esa persona que hay 3 personas ahí que tienen cáncer? Bueno, ese exactamente lo da el carisma de la palabra de conocimiento o la palabra de ciencia. Se expresa de muchas maneras. El padre Emiliano Tardif, le voy a decir, decía que las personas cuando tienen este carisma, tienen como una especie de certeza interior que le da el Espíritu Santo. Es como una idea fija que le viene y un impulso del Espíritu Santo que está ahí. Uno está pensando en otra cosa, está orando y de pronto, ¡plum!, se mete ahí una palabra, un pensamiento y se queda fijo
y uno entiende que es el Espíritu Santo que quiere que realmente uno descubra esa situación o haga ese diagnóstico. Pero las personas que tienen palabras de conocimiento lo tienen de distintas maneras. Esta que acabo de decir es una. Hay otras personas que lo tienen con mayor claridad. Hay personas que tienen este carisma y oyen la voz de Dios que le dice tal cosa. Entonces, es un mensaje directo que le da Dios. Y no estoy hablando ahora de profecía. Aquí es donde parece que se entrelaza también la palabra de conocimiento con el don de profecía. Luego digo lo de la profecía. Y hay personas que tienen este carisma porque Dios le da una visión. Por ejemplo, están orando por sanación. Entonces, mientras oran por sanación, Dios les revela, qué sé yo, un corazón. Lo ven. Y ven cómo funciona. Es el Espíritu Santo que le está diciendo, hay que orar por este corazón. Otras veces, repito, escuchan la voz. Otras veces simplemente es el pensamiento que es impulsivo, fijo, una certeza interior que da el Espíritu Santo. Por supuesto, la persona que tiene esto tiene que haber discernido que realmente hay el carisma, porque para que no se mezcle el pensamiento humano, que no sea solo cuestión de su cabecita, sino que realmente sea obra del Espíritu Santo. Este es importante, este carisma. Mire, tiene un poder grandísimo, porque además de que el Espíritu Santo te dice la necesidad que tiene una persona, la necesidad que tiene una familia, la necesidad que tiene una comunidad. Cuando hay este carisma comprobado, te está revelando algo por lo cual hay que orar. ¿Y qué va a suceder? Por eso tiene un poder realmente maravilloso. Vamos ahora a ponerle un ejemplo muy conocido. El santo cura de Ars, el padre Pío de Pietrelcina, tenían este carisma de una manera muy grande. A veces personas que se iban a confesar, no confesaban un pecado o se olvidaban, y el santo cura de Ars, Juan María Vianney, patrono de los párrocos, o el santo San Pío de Pietrelcina, le decían, te falta un pecado, hay dos pecados. No, no me falta, sí, mira, acuérdate que tú una vez cometiste este pecado y no lo has confesado. ¡Ah! ¿Verdad? ¿Quién le revelaba eso? Exactamente el Espíritu Santo por medio de la palabra de conocimiento. Qué interesante, pidamos este don también para los confesores, los sacerdotes, para que nos ayuden. ¿Qué es la palabra de sabiduría? Hay un don santificante que es sabiduría, ¿verdad? Y este es palabra de sabiduría, porque este tiene que ver con la proclamación de la palabra. Se lo voy a decir de dos maneras. A veces hay en un grupo de oración o un grupo de apostolado gente que habla muy bonito, poéticamente, es una persona muy culta, se expresa con muchos sinónimos y lo deja uno admirado de cómo habla, pero su palabra no llega a tocar el corazón. Y a veces hay una persona ahí analfabeta, una persona poco preparada, que cuando toma la palabra, habla con una propiedad y una unción tal que esa palabra toca el corazón. Ahí hay un carisma de palabra de sabiduría. Lo podemos también decir de otra manera más sencilla. Tiene palabra de sabiduría la persona que cuando habla, habla como Jesús hablaba. Qué interesante es esto para los predicadores, poder hablar con sabiduría, porque cuando hablan con este carisma, muchos corazones son tocados. Yo le pido ahora al Espíritu Santo que me dé palabra de sabiduría, para que todos ustedes que están escuchando el mensaje se sientan tocados en su corazón, no por inocencia o llama, ¿no? Soy un vaso de barro y sin mérito ninguno, sino exactamente por lo que estamos proclamando, por la palabra del Espíritu de Dios, de la sabiduría. Vamos ahora al carisma de la fe. La fe tiene grados. La fe es virtud teologal con la esperanza y la caridad, que es creer lo que Dios ha revelado, ¿verdad? Porque Dios ni se engaña ni nos engaña. Cuando uno cree lo que Dios ha revelado, que luego nos lo presenta la Santa Madre Iglesia, está contenido en la Sagrada Escritura,
y está contenido también en la tradición de la iglesia, tiene fe. La recibimos en el bautismo, por cierto, como semilla. Pero hay un grado de fe más grande que es como creerle a Dios, no solo creer en Dios y lo que ha revelado, confiar en Él, que es como un abandono en las manos de Dios. Oigan, Dios quiere que este grado de fe lo tengamos todos, que realmente confiemos por entero en Dios que nunca nos abandona, que nos ama con un amor, como siempre he dicho, infinito, eterno, incondicional, misericordioso y gratuito. Pero hay otro grado de fe, que esa es la fe carismática. Es la fe que mueve montañas. Es una gracia que el Espíritu Santo da para que cuando se está orando, la persona, por esa gracia, tiene la certeza de que lo que se está pidiendo ya fue concedido por Dios. No es cuestión de ponerme yo ahora en positivo y decir yo ahora, como creo en la nueva era, creo en la, qué sé yo, metafísica de no sé quién, yo digo que va a suceder esto, yo lo decreto. No, 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 no. Eso es, estás confiando en tu mente. No es fe en mi mente, en ponerme en positivo. Es fe en el Señor. Se me olvidó decir algo con respecto a la palabra de conocimiento de ciencia. Es distinto la palabra de conocimiento a lo que es la adivinación. La palabra de conocimiento la da el Espíritu Santo cuando Él quiere, como Él quiere. Uno no está buscando ese conocimiento. La adivinación es cuando una persona trata de conocer de espaldas a Dios lo secreto o de obtener un poder de espaldas a Dios a través de la lectura de cartas, el tarot, la bola de cristal, qué sé yo, cualquier tipo de adivinación. Y es a través, sabiéndolo o no, de un espíritu de adivinación que es un demonio. Esa es la diferencia que hay entre la palabra de conocimiento y lo que es una adivinación que Dios nos dice en Deuteronomio que es una abominación para él. Bien, le doy gracias a Dios que pude acordarme de ese detalle porque podía ser una duda también para algunos de ustedes. Insisto sobre la fe. Entonces la fe esta es la fe que mueve montañas. Lo que dice Jesús, nada es imposible al que cree. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, podrían mover montañas. Qué importante es esto. Esto nos habla bastante de la palabra de Dios. Y nosotros muchas veces nos contentamos solo con creer lo que Dios ha revelado. Y a veces tenemos nuestras dudas. No, tenemos que pedir al Señor que suscite la fe que mueve montañas. Esta fe es importantísima para otro don, por eso van unidos, para que haya milagros. O sea, si no hay esta fe, no existen los milagros. O sea, los milagros existen, no se dan porque nosotros no ponemos las condiciones. Claro, tenemos que pedirle al Señor que nos dé esta gracia y tener el corazón abierto colaborando con Él. Qué importante es. Vamos ahora a imaginar lo siguiente. Estamos en una parroquia, 300 personas, 1000 personas, y ahí hay 10 personas que tienen carisma de fe y le pueden pedir al Señor que se termine la pandemia. Y tienen la certeza por esa oración hecha con fe, esas 10 personas, se va la pandemia. Y eso es lo importante que es esto. La otra fe también ayuda, pero no de la misma manera, porque esta es la fe carismática, la fe expectante, la fe que mueve montañas. Pidámosle a Dios que nos dé en nuestras comunidades algunas personas que tengan este carisma de fe, como han tenido también tantos santos. Vamos con el carisma de sanación. Nosotros, los seres humanos bautizados, podemos pedirle al Señor solos, cada uno, con la intercesión de la Virgen, la sanación de un enfermo. Y el Señor, en muchos casos, nos la concede. Otras veces no concede la sanación, sino concede una fuerza y una fortaleza para llevar de pronto una enfermedad, como ha pasado mucho en Lourdes y en otros lugares. Pero cuando hay alguien que tiene don de sanación o de curación, evidentemente hay muchas más sanaciones que cuando no lo hay. Oran 15 personas por la sanación. Dios escucha. Pero vamos a suponer ahora que ahí se le están encomendando 30 enfermos. Esto solo es un ejemplo teórico. Y esas 15 personas oran y se sanan 3 enfermos, o sea, de los 30. Pero si hay alguien que tiene don de sanación,
se sanan 25 personas y se sanan personas que incluso tienen enfermedades incurables. Vean lo importante que es esto. Entonces, es una unción, una manifestación del Espíritu Santo que se otorga al sobrenatural a algunas personas dentro de la iglesia para que cuando oren por los enfermos haya mucha sanación de los enfermos. El padre Tardif, de feliz memoria, decía que cuando fuera al cielo lo primero que hacía era preguntarle al Señor por qué no se sanaban todos. Claro, cuando Jesús oraba, se curaban todos de una vez. Decía el padre Emiliano, cuando yo oro, hay una parte que se cura, bastante grande, una parte que se cura progresivamente y hay una parte que todavía no se sana. Claro, hay muchas razones por las cuales la gente a veces no se sana. Nosotros los seres humanos no sanamos a nadie. Me explico ahora con el carisma, ¿verdad? Ni siquiera el médico sana, ¿verdad? Sana las medicinas, pero bueno, el médico sana de otra manera con las medicinas. Esto es tratar de sanar por medio de la fe y de la gracia de Dios. No es cuestión de ponerse en positivo, no es reiki, no es energía. Ahora que yo absorbo la energía del cosmos y le transmito a esta persona esta energía, no, en absoluto. Es gracia sobrenatural que el Señor transmite a través de instrumentos suyos para que se obre la sanación. Les expliqué hace unos meses en un retiro de sanación que dimos, que hay sanación física, ¿verdad?, del cuerpo o somática, sanación interior de todo nuestro mundo de traumas, heridas, complejos, emociones, y sanación espiritual, que también sanación intergeneracional. Y también hay liberación cuando se trata de alguna presencia de espíritus del mal, que son demonios, entonces también se trata de esa liberación. Bendecimos a Dios porque este carisma, después del Concilio Vaticano II, sobre todo, abunda bastante en las comunidades. Se ora mucho también por sanación. Y realmente el que tenga el carisma de sanación va a ver continuamente a cada paso enfermos que se sanan, incluso enfermos que no tendrían cura desde el punto de vista clínico, enfermedades crónicas, entre ellas, por ejemplo, el cáncer. Nosotros hemos visto sanaciones de cáncer en los grupos de oración. Estoy seguro que los que estén en grupos de renovación carismática también lo harán. Y oiga, esto no es para grupos de renovación carismática nada más. Es para toda la iglesia. Esto es sumamente importante. Nosotros, digo nosotros, llamamos carismáticos a los que creen en la existencia hoy de todos estos carismas. Pero es un error eso. La iglesia es carismática. Todo bautizado es carismático. Todo confirmado es carismático. Tal vez no ha descubierto, por ignorancia, por error, por lo que fuere, la existencia de esos carismas. Y es muy importante que sintamos el llamado todos a servir. Los carismas son para servir, no son para sobresalir, no son por dinero, son siempre para la gloria de Dios y bien del pueblo del Señor. Jesús nos dice, Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En la primera carta a los Corintios, esta que estamos leyendo, capítulo 12, en el versículo 13, dice, hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo. ¿Cuántas personas habrán pensado alguna vez? Yo fui bautizado no solo para que se me borrara el pecado original, no solo para ser hijo adoptivo del Padre, no solo para ser iglesia, claro, pero sí he sido bautizado para ser iglesia, para ser un solo cuerpo con mis hermanos. Y así como los miembros de nuestro cuerpo sirven a todo el cuerpo y son necesarios todos, todos también dentro de la iglesia necesitamos servir a nuestro prójimo. Y la manera de servir es con estas herramientas que nos da el Espíritu Santo. Cuando estas herramientas, carismas, se utilizan, son operaciones, para usar una palabra que leímos en la Biblia de Jerusalén, y cuando luego se crea un ministerio, es un servicio ya con este carisma.
Los ministerios son servicios que ya tienen una continuidad. Por eso los carismas pues son muchos. Hay un carisma de liderazgo, hay un carisma de administración, un carisma de instrucción, de dar limosna en Cáritas, por ejemplo, de aliviar, de gobierno, de la vida religiosa, de ser apóstoles, profetas, pastores, maestros. Entonces, ese es un ministerio. Llamamos ministerio a un servicio. Por ejemplo, hay gente que tiene el carisma de la música, que no es que toque bien solamente, sino que además de tocar bien, cuando él canta, hay una unción del Espíritu Santo para que la gente se eleve hacia Dios en alabanza y para que realmente el corazón reciba también la alegría, la paz y a veces la sanación. No es cantar solo bonito, solo pueden hacer otras personas. Y cuando esa persona ejercita o ejerce esa manera de servir, lo llamamos ministerio de música. Y cuando la persona ora continuamente por los enfermos, lo llamamos ministerio de sanación. Y cuando la persona predica, normalmente lo llamamos ministerio de predicación. El diaconado es un ministerio, el presbiterado, el sacerdocio es un ministerio, el papa es también, el papa también es un ministerio de gobierno dentro de la iglesia. Es interesante esto, porque a veces de esto no se nos habla, o muy poco se nos habla. El Concilio Vaticano II dice que los carismas son importantes y que son necesarios. El Papa Juan XXIII, yo me acuerdo, era seminarista muy pequeño, pidió en una oración antes del Concilio Vaticano II que hubiera un nuevo Pentecostés, que se renovaran las mismas maravillas del Espíritu Santo que se habían dado en la iglesia primitiva. Bien, vamos ahora con otro carisma de aquí, de este texto de la primera carta a los Corintios, capítulo 12, el de los milagros. El carisma de los milagros, pues, es también una gracia que Dios da a algunas personas dentro de la iglesia para que Dios sea glorificado y se sobrepasen las leyes de la naturaleza. Fíjense qué interesante. La Gospel, la Virgen Reina de la Paz, en Medjugorje, ha dicho que con el Santo Rosario, la oración y el ayuno a pan y agua, podemos parar las guerras y podemos incluso suspender las leyes de la naturaleza. O sea que aunque una persona no tuviera el carisma de hacer milagros, de una manera transeúnte, de una manera, digamos, de una oportunidad, cuando cumple lo que la Virgen dice, se reúne con hermanos, ayuna pan y agua, ora con el corazón, ahí puede haber también milagros. Qué interesante es esto. Nosotros estamos acostumbrados a ver los milagros, sobre todo en la vida de los santos. Pues cuando uno estudia la vida de los santos, ve la cantidad de milagros que ha hecho Jesús, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo, la intercesión de la Virgen, a través de estas personas. Nos quedamos realmente impresionados. Y por eso tenemos que pedir hoy también al Señor que nos haga santos en el uso de estos carismas. Repito, que los practiquemos con humildad, con mucha oración, con ayuno a pan y agua y con amor. Y entonces vamos a ver también las maravillas del Señor. Los milagros pueden ser de distinta índole. Puede haber milagro de sanación, una curación de un SIDA, de un cáncer, porque es incurable con metástasis. Pero puede ser también una multiplicación de panes, una multiplicación de las hostias, cuando uno va a dar la comunión, una multiplicación de alimentos, como ocurría en la vida también de varios santos, me recuerdo ahora por ejemplo, de San Juan Bosco, o también otro milagro de otra índole, por algún elemento de la naturaleza que va a hacer daño, y realmente con la obra de Dios podemos, Jesús calmaba el viento, calmaba las olas del lago, por nombrar algunos milagros. Hoy se necesita también hacer milagros. Sí, Jesús también dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará todavía esta fe en la tierra? Le vuelvo a repetir por los que se están conectando tarde.
El hecho de tener carismas no significa que la persona es santa. El hecho de tener frutos sí significa que la persona es santa. Pero si la persona ejerce los carismas como debe ser, también se santifica porque es un maravilloso servicio. Vamos a hablar ahora de la profecía, carisma de profecía. No es adivinar, ya dijimos antes que aquí no hay adivinación, ni siquiera es querer decir lo que va a ocurrir en el futuro. A veces sí, a veces no. La profecía es un carisma, o sea, una unción, un don gratuito del Espíritu Santo que le coloca a una persona un mensaje de Dios, para que ese mensaje de Dios la persona lo transmita luego al mundo. Muchas de las revelaciones privadas, hablo de las revelaciones auténticas, entran dentro del don de profecía, digamos en el sentido amplio, porque en el sentido estricto ya no hay más profetas, ¿verdad? Después del último profeta, y que fue Juan el Bautista, ya no hay profetas. Pero en sentido amplio, toda persona que escucha un mensaje de Dios y auténtico y lo transmite a los demás, pues está también transmitiendo, usando el don de profecía. Por eso la iglesia es un pueblo profético. Y también nosotros somos un pueblo profético, los bautizados, porque escuchamos la voz de Dios y se la transmitimos a los demás. Pero claro, cuando hay la profecía, pues es realmente un conocimiento grande. Aquí viene la diferencia entre la palabra de conocimiento y la profecía. La palabra de conocimiento era a nivel de diagnóstico de algo que ocurría, mientras que la palabra como profecía es mensaje que Dios da para comunicarlo a los demás. Puede ser un mensaje sobre algo presente o también revelar algo que no estaba claro en el pasado, o también puede ser revelar algo que puede ocurrir en el futuro. Entonces, este don de profecía también es muy importante y tenemos que pedirle a Dios que la iglesia reconozca también a sus profetas y que realmente con todo el discernimiento, que es otro don que vamos a tomar ahora en este momento, que es importante. ¿Qué es el discernimiento? Bueno, discernimiento es un don del Espíritu Santo, una gracia por la cual podemos saber, conocer cuando algo que ocurre es de Dios, es de la mente o es del demonio. A veces pasan fenómenos que uno dice, Dios mío, es un demonio, y no, es una epilepsia. También se puede a veces saber con un poquito de conocimiento, un médico puede entenderlo, pero una persona que no es médico puede también con este don del discernimiento. Y también sobre otra cosa, cuando te dan un mensaje extraño, hay que tener discernimiento, es un don para proteger a la comunidad, es importantísimo. Y más en el mundo de hoy que hay una gran cantidad de gente que dice que ve, que dice que oye. Y bueno, entre todos hay que discernir cuántos tienen algo que es de su mente, que es psicológico, que es una obsesión, que es una sugestión. Eso ocurre muchísimo. Hay alucinaciones y las alucinaciones existen, reales. Digo reales en el sentido que existen como problema psicológico, porque la alucinación es, puede ser auditiva o visual. Hay personas que se alucinan, ve cosas que no existen, pero las ve, las fabrica su mente. Eso es una alucinación. No existe en la realidad, existe en su mente y no hay manera de convencer a la persona. Por eso hay que tener discernimiento. Para tener discernimiento, nosotros tenemos que tener unos criterios. Es por qué actúan las personas. O sea, ver, quedar viendo, estudiando qué motiva a esta persona para decir esto, para actuar de esta manera. Si lo que la mueve es llamar la atención, figurar, qué sé yo, llamar el cariño de las personas, sentirse importante, ya sabemos que eso no es de Dios. Segundo, examinar el tenor de su vida, sobre todo cuando hay el uso de los carismas. Ver, esta persona, vamos a ver, es una persona que ora, va a misa,
reza el rosario, confiesa, comulga, lleva una vida en lo que uno conoce santa, en gracia de Dios, puedo ya tener un elemento de cierta confianza. Ah, pero esa persona nunca ora, no va a misa, va a centro de brujería, va a centro de espiritismo, vive en concubinato. Evidentemente, es que ahí no va a estar la gracia del Señor en ese momento de la pureza que pueda tener un mensaje de esa índole. Y hay otro elemento también que es siempre comparar los mensajes que dé la persona con lo que dice la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia. Vamos a poner un ejemplo. Se ha dicho siempre, los mensajes que han dado los 6 videntes de Medjugorje no tienen error, no hay ninguna herejía, no dicen nada en contra de lo que Dios ha revelado en la Biblia, en la tradición de la Iglesia y en la doctrina del magisterio. Ese es un elemento muy importante de discernimiento, ¿verdad? La ortodoxia también en la doctrina. Entonces, es importantísimo que nosotros pidamos para las comunidades tener discernimiento. Y yo le voy a poner un ejemplo que me pasó a mí hace muchos años. Había una muchacha en la parroquia, teníamos una vigilia de Pentecostés, y una muchacha adolescente, le daban como unos mareos, se caía al suelo. Llego allá, ya era la noche de la vigilia, y estaban pues un grupo de compañeros, unos 20 rodeándola. Dile, padre, que tiene un demonio, ¿qué tal? Yo le pedí al Señor discernimiento, me quedé mirando así como a 10 metros de distancia, hice una oración, y el Señor me puso en la mente que no era ningún espíritu del mal, que ahí había un problema de tipo psicológico. Y bueno, fui hasta allá, le dije a todos los muchachos, por favor, se van a apartar todos de acá 10 metros. Es que se va a caer al suelo, se va a hacer daño. Quédese tranquilos. Entonces yo me acerqué a la muchacha y le dije, mira, nadie te va a agarrar. Si te caes al suelo, te vas a hacer daño, pero aquí ninguno de tus compañeros te va a caer. Tú no tienes ningún espíritu del mal, que se lo dije con mucho amor, claro, pero con claridad. No te vas a caer. Esa caída tuya es de tipo psicológico. Es un problema que tú tienes, mi reina. Yo le hablo con mucho cariño a la gente. Entonces todavía le digo, tienes un problema, en voz baja porque nadie más podía escuchar. La confidencia. Dice, sí, padre, tengo un problema. Tuve relaciones con mi novio y estoy embarazada y no sé cómo decirle a mis padres. Y esa es la razón por la cual tú tienes tu emotividad totalmente alborotada, y una manera de llamar la atención, ¿verdad? Es que tu parte irracional, hay un mecanismo de defensa, pues llama la atención cayéndote al suelo para que vengan tus compañeros como a consolarte o qué sé yo. Te pongo un ejemplo nada más de lo importante que es el carisma del discernimiento para las cosas. Y ando un poquito apuradito, ¿verdad? Porque pues tengo que tocar este tema que es importantísimo. Importantísimo sobre todo por la curiosidad de mucha gente, que es el carisma de las lenguas, ¿no? Y me permito recordarles de nuevo lo siguiente. Dice, a otro diversidad de lenguas y a otro donde interpretarlas. Permítanme, es un poquito largo, pero en el capítulo 14 de la primera carta a los Corintios da toda la explicación de esto. Y tengo que hacerlo, aunque me alargue un poquito. A lo mejor me brinco algunas cositas. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. El que profetiza edifica a toda la asamblea. Deseo que habléis todos en lenguas, dice San Pablo, es la palabra de Dios. Prefiero, sin embargo, que profeticéis, pues el que profetiza supera al que habla en lenguas, a no ser que también interprete para que la asamblea reciba edificación. Continúo luego, me brinco unos versículos. Dice San Pablo, el que habla en lenguas pide el don de interpretar, porque si oro en lengua, mi espíritu ora, pero mi mente queda sin fruto. Entonces, ¿qué hacer? Oraré con el espíritu, pero oraré también con la mente. Cantaré salmos con el espíritu, pero también los cantaré con la mente. Porque si no bendices más que con el espíritu, ¿cómo dirá amén a tu acción de gracias el que ocupa el lugar del no iniciado? Pues no sabe lo que dices. Cierto, tu acción de gracias es excelente, pero el otro no se edifica.
Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos vosotros, dice San Pablo. Bien, voy ahora a explicarles esto. Sería para más tiempo, pero creo que en los minutos que nos quedan podemos hablar. Miren, busco otro texto, Romanos 8:26. Romanos 8:26. Dice así, a veces no sabemos cómo pedir y cómo, pues lo voy a buscar directo, y el Espíritu Santo, con gemidos inefables, lo dice. Voy a usar la palabra exactamente de la Biblia de Jerusalén. Dice así, versículo 26. De igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos inefables. Ese es el don de lenguas. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu, y que su intercesión a favor de los santos es según Dios. Aunque ha ocurrido muchas veces, yo lo he visto varias veces, de personas que no conocen un idioma y en un momento dado que están ejerciendo un ministerio, han podido hablar en lenguas, ¿verdad? Lenguas desconocidas. Repito, yo esto lo he visto en varias ocasiones, he trabajado con personas con grandes carismas. Sin embargo, el don de lenguas normalmente es una serie de gemidos, ¿verdad? Sonidos, no es necesariamente un idioma. Normalmente cuando hablamos de carismáticos que oran en lenguas, no es que hablan otro idioma, aunque a veces ha ocurrido, repito, y a veces el Señor también permite esta situación. Hay cuatro cosas diferentes que podemos decir lo que es el carisma. Pero antes voy a explicarles algo muy sencillo. Cuando nosotros queremos decir algo, ¿cómo lo hacemos? Con la mente. O sea, ahí está el cerebro, ¿verdad? Y nuestra mente, que estamos pensando en algo. Algunos de ustedes en este momento puede estar pensando, por ejemplo, en una pregunta que le quiere hacer al Padre. ¿O qué va a hacer esta tarde, esta noche, cuando salga de aquí, etcétera? Entonces, ese es un significado que tiene nuestra mente. Pero, ¿qué hay que hacer luego para que la gente lo pueda entender? Hay que usar las ondas sonoras, el sonido, las cuerdas vocales, la lengua, los labios. Entonces llega eso que yo pensé, ese significado que yo tenía aquí, luego lo expresé a través de ondas sonoras, ese sonido llega a la otra persona y entiende el significado. Perdone que más o menos quería darle esto como una explicación para el don de lenguas. El don de lengua tiene entonces, primero, lo que ocurrió en Pentecostés. Es distinto a las otras cosas. ¿Qué ocurrió en Pentecostés? La mayoría de los exégetas piensan lo siguiente. Los apóstoles no hablaron otra lengua nueva, hablaron la suya. Y el milagro estuvo en que el Espíritu Santo, lo que hablaban los apóstoles, le dio el significado, el entendimiento a todas aquellas personas de distintos países que estaban ahí. Hay algunas personas que también creen, lo pueden creer si ustedes desean. La Iglesia no nos ha obligado a creer una de las dos cosas. También de que los apóstoles hablaban otros idiomas de gente que estaba allá sin conocerlos. Eso también es posible. Pero se cree mucho más que eso se llama xenolalia, con X, xenolalia. ¿Okay? Es una expresión que por lo menos la escuchan una vez. El milagro de Pentecostés probablemente fue esto. Los apóstoles hablaban una lengua y xenolalia, los extranjeros, entendían el lenguaje por una unción del Espíritu Santo. Bien. Segundo, lo que ocurre normalmente es glosolalia, que es lo que se utiliza en la alabanza. Son palabras griegas, pero bueno, quedaron acuñadas ahí, aunque la escuchen una vez, creo que es suficiente por eso. O sea, cuando una persona no sabe qué decirle ya a Dios, y entonces le salen unas palabras del corazón y de los labios, que son sonidos
gemidos, y ahí usaba la palabra, ¿verdad? El versículo 26, inenarrables, o sea, inteligibles, que el ser humano no entiende. O sea, ahí el que da el significado es el Espíritu Santo, y el ser humano lo que coloca es el accionar de las cuerdas vocales, de los labios, de la lengua, y surge ese sonido que es una oración. Cuando hay esa oración en lenguas, el que ora es el Espíritu Santo, y ora a través, nosotros somos conscientes y controlamos eso, ora a través de nuestros labios, de nuestra lengua, y yo no entiendo lo que estoy diciendo, pero el Espíritu Santo sabe lo que se necesita. Y miren, cuando yo hice el retiro básico de vida en el Espíritu, iba con muchos prejuicios, y yo le pedí a Dios que no me diera el don de lenguas. Incluso usé una palabra que me van a entender los venezolanos, me perdonan los demás. Le dije, mira, Señor, dame lo que quiera, pero esa guarandinga del don de lenguas, no me la des. O sea, esa guarandinga es decir, esa cosa, cualquier cosa. Y el Señor no me dio ahí el don de lenguas. Después me tocó participar en un retiro básico de vida en el Espíritu con servidores que iban de Caracas. Estoy hablando de 1974. Y allí todos oraban en lenguas. Y yo entonces le dije al Señor, Señor, ahora sí quiero el don de lenguas. Digo, bueno, cuando quise no quisiste y ahora que quiero no quieres. Tenés que esperarte. Y un día estaba solo en la capilla orando, tuve un buen tiempo, y de pronto me salieron unas palabras que yo no entendía y fluían, las dejé fluir, y bueno, estaba orando en lenguas. La oración en lenguas tiene un poder muy grande, porque, repito, no soy yo el que pido lo que a mí me parece. Es el Espíritu Santo el que está pidiendo a través de mí lo que es necesario, lo que es importante. Si realmente, si se entendiera esto, valoraríamos este don. Ahora, le pongo un ejemplito adicional. Yo sé que esto es un acto de fe porque lo dice la palabra de Dios y los santos han orado en lenguas también. Cuando uno es niño, pequeñito, ¿verdad? Bebé casi, un año, año y medio, 2 años, ¿cómo empieza a hablar? Papá, y dice cosas. Y dice, ¿qué fue lo que dijo? No, pidió agua. ¿Y cómo sabes tú? La mamá sabe lo que pide el niño. El niño dice tata y quiere decir abuelo. ¿Por qué? Porque él no tiene más capacidad para hablar y sus padres entienden el lenguaje del niño. Algo parecido, nosotros somos como niños delante de Dios y delante también del Espíritu Santo y a veces no sabemos cómo orar y cómo pedir. Continúo. Hacer uso de las lenguas. A veces la profecía se da en lenguas. O sea, hay un mensaje que se da en forma de lenguas. Y por eso ahí dice San Pablo, si luego quieren leer todo el capítulo detenidamente, dice que hay que interpretar la profecía que no se da en castellano, por ejemplo, para nosotros, o en inglés para los que hablan este idioma, sino que se da en lenguas. Tiene que haber alguien que interprete, y ese es otro carisma, que no es traducción, es una interpretación que el Espíritu Santo da. Acuérdese que son dones sobrenaturales, gratuitos, cuando alguien da en una asamblea un mensaje profético en lenguas. Y hay otro punto más. Cuando se hace oración de liberación. ¿Qué es oración de liberación? Entonces, cuando hay que orar para que una persona que está, digamos, tentada fuertemente por el demonio, los espíritus del mal, ya saben que hay tentación, obsesión, opresión, posesión, contaminación e infestación. Lo predicamos en el retiro cuando hablamos de sanación. Entonces hay que orar para que esa persona se libere. Y miren, el demonio odia que se ore en lenguas, porque, por cierto, los sonidos salen diferentes, salen más guturales, menos elegantes, por cierto, porque el Espíritu Santo está mandando al maligno que está ahí a través del don de lenguas que se vaya de esa persona. Tiene una eficacia grandísima el don de lenguas. Sería interesante, y se nos termina el tiempo, ¿verdad? Que nosotros ahora pensemos, yo tengo algún don, reconozco algún don.
¿Cuál es el más importante de todos? Que tenía que hablar de ellos. El del amor. Que el amor también es virtud y también es carisma. Si nosotros no tenemos caridad y amor, de nada, sí, también es fruto, o sea, las tres cosas. No hay nada más importante que el amor. Por eso Santa Teresita del Niño Jesús, el carisma que quería era amar, ser como una niña, estar en lo último de la iglesia sin llamar la atención, pero él estaba en el corazón de la iglesia realmente amando. Ahora, el que quiera tener renovación de carismas, ¿qué tiene que hacer? Primero, pedirle perdón a Dios de sus pecados, hacer posible mantenerse en la gracia de Dios, evitar todo lo que fue superstición, brujería, adivinación. Hay que hacer una oración de sanación fuerte por aquellas personas que fueron al mundo del espiritismo, la brujería, todo ese mundo de supersticiones de nueva era, porque entonces hay una lucha entre la acción de Dios y la acción del mal. Anhelar con todo el corazón que el Espíritu Santo tome las riendas de nuestra vida y pedirle al Espíritu Santo que renueve la gracia de nuestro bautismo y la gracia de nuestra confirmación. Y si queremos, pues, participar en un grupo que crea en los carismas, un retiro básico de vida en el Espíritu nos ayudaría muchísimo, y hacer el uso de los carismas. Miren, hermanos, piensen esto. Videntes de Medjugorje. Carisma. Hay varios carismas ahí. Uno es la oración. Pero carisma, la profecía. ¿Qué ha ocurrido en el mundo con el carisma de la profecía a través de la aparición de la Virgen María en Medjugorje? Más de 50 millones de personas han ido a Medjugorje. Miles de sanaciones, miles y miles de conversiones. Si no hubiera ese carisma en Medjugorje, Medjugorje no sería Medjugorje. O sea, sería un Medjugorje, una aldea, un pueblito de 400 habitantes. Vean lo que es un uso de un carisma. Cuando hay un santo que Dios hace a través de él un milagro, ¿cuánta gente no se convierte? Por eso decía el padre Canta la Mesa, predicador de la Casa Pontificia. Los pulmones de la iglesia son los carismas y los sacramentos de la iglesia. Esto para todos. Cualquier persona debe acceder a los sacramentos con las debidas disposiciones. Y cualquier bautizado debe ejercitar también los carismas al servicio del pueblo de Dios. Y realmente eso cambia la vida. Dígame para los sacerdotes. Yo tuve la gracia de hacer retiro básico de vida en el Espíritu, teniendo 1 año y medio de ordenado sacerdote. Entre comillas, considero que yo era un sacerdote fervoroso. O sea, digamos entre comillas, lo que puede entender la gente, un buen sacerdote. No digo santo, pero un buen sacerdote. O sea, no había cosas en mi vida que estuvieran en contra de lo que es la dignidad sacerdotal. Pero cuando hice el retiro básico de vida en el Espíritu, ahí hubo un cambio, una profundidad muy fuerte. El amor a la Biblia, el amor a la Sagrada Escritura se me dio a mí en el momento en que se renovó los carismas. Desde entonces cargo siempre la Sagrada Escritura y está bien escrita por un lado y por otro. ¿Por qué? Que es lo que dice la Virgen también en Medjugorje, que tengamos la Biblia. Esa hambre y sed de la palabra de Dios me la dio el Espíritu Santo. El deseo de orar y de alabar a Dios me lo dio el Espíritu Santo. Sobre todo la capacidad para llevar hasta los confines de la tierra la palabra de Dios, sin miedo. Yo he comentado que yo era tímido y a mí el Espíritu Santo, que no es espíritu de miedo, timidez, me quitó la timidez al renovar, ¿verdad?, los carismas para poder evangelizar hasta los confines de la tierra. Para gloria de Dios, el Señor me ha llevado a 70 países a evangelizar. He evangelizado a obispos, le he predicado retiro a algunos obispos, a sacerdotes, a religiosas, a niños, a jóvenes, a militares. O sea, yo soy un pobre vaso de barro. Y yo estoy convencido, y lo sé, y lo toco, que soy vaso de barro, débil, frágil. Solo se puede hacer con la acción y la fuerza del Espíritu Santo. Esta misma evangelización que estamos haciendo ahora a través de los medios. Yo no soy experto en medios de comunicación. Sin embargo, el Señor me ha llevado en varios países también a tener algún programa de televisión. Por ejemplo, en Honduras, en Venezuela, en El Salvador.
y ahora nos está utilizando, se sirve de la pandemia, ¿verdad? No hay mal que por bien no venga cuando confiamos en el Señor para evangelizar también a través de las redes. Y ustedes luego esto lo hacen también viral porque van a ir también ungidos por el Espíritu Santo. No digamos no puedo, quien lo puede es el Señor. No es con nuestra fuerza, no es con espada ni con ejército, es con el poder del Señor. Y cuando en el nombre de Dios, como instrumentos suyos, dejamos obrar, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Yo soy un sacerdote feliz, pero soy un sacerdote feliz, veo la gloria de Dios. Y Dios me ha dado muchísimas gracias. Dios me ha permitido evangelizar con personas de unos grandes dones, de unos grandes carismas, y pues creo que aprender también de ese uso de los carismas. No me pongo como modelo y ejemplo de que sea la persona que sabe todo eso y que lo hace a la perfección, pero sí que cree profundamente en los carismas y que necesitamos que se renueve el mundo. Y oigan, las palabras de Juan Pablo II, se lo dije también en una enseñanza sobre el Espíritu Santo. La necesidad más grande que tiene el mundo de hoy es un nuevo Pentecostés. ¿Y cómo obra el Espíritu Santo? A través de los carismas. ¿Y quiénes somos nosotros? Los miembros de la iglesia, que lo dejamos obrar, que creemos en él. Evidentemente, una persona que esté en uso de los carismas tiene que ser una persona que esté en gracia de Dios, que no tenga odio y rencor en el corazón, que sea una persona de oración, que sea una persona también de frecuencia de los sacramentos. Pero todos podemos decir una buena palabra. Ahora no podemos dar una palmadita en el hombro por el protocolo, por todo lo que es la pandemia, o un abrazo, pero podemos también llevar una palabra de consuelo, practicar las obras de misericordia con el poder del Espíritu Santo. No es con nuestro poder y con nuestra fuerza. Esto marca la diferencia de New Age, de la nueva era. Es con el poder del Espíritu Santo y la intercesión de la Gospa, la Santísima Virgen María, nuestra Madre. Anhelen los carismas, sobre todo el amor, del cual no he podido hablar porque ya se nos ha terminado también el tiempo. Daremos espacio, no sé, Mauricio, si hay tiempo para 2 o 3 preguntas y hacemos luego la breve oración. ¿Sí? Sí, 2 o 3 ¿Podemos? preguntas las 3 tenemos, sí. preguntas. Sí, sí, En sí, el sí. nombre de Dios. Sí, muchas gracias, Padre, por su intervención, sus enseñanzas y sobre todo por el tema del don de lenguas, que siempre es, bueno, como muy controvertido, y por la luz que nos ha arrojado sobre él. Una pregunta muy fácil, sencilla y rápida. ¿Qué pasa si no estamos confirmados? Pues, ¿qué pasa? Primero, al estar bautizados ya somos hijos de Dios, evidentemente, templos del Espíritu Santo, hermanos de Jesucristo. Significa que somos todavía niños inmaduros en la fe, porque la confirmación nos hace adultos, nos hace soldados de Cristo. Entonces, estamos todavía tomando tetero, biberón, leche, no estamos tomando alimento sólido, porque nos falta la confirmación, la fortaleza, el crecimiento. Es un sacramento bien importante, poco valorado muchas veces también dentro de la iglesia. Sí. Gracias, ¿Otra gracias pregunta? por tan gráfico. Sí, sí. A ver, ¿cómo distinguir un verdadero carisma? Y cómo discernir en aquellas personas que dicen que oyen, que sienten profecías, y saber si son charlatanes, mentirosos, o como ha dicho usted antes, los envía un demonio, un diablo, vamos. Bueno, di un poco la enseñanza ahí, pero la repito ahora. Primero, quien tiene que discernir es la jerarquía, el uso de los carismas. Pero también nosotros, como parte de la iglesia, necesitamos tener discernimiento de las cosas. Primero, cuando vemos cosas extravagantes que salen de lo normal, que son muy raras, ya ahí tenemos que empezar a poner una interrogante, una duda. Segundo, si se conoce un poco la vida de esa persona y esa persona no está viviendo de acuerdo a la ley de Dios, ya tenemos otra duda. Tercero, si no tiene ortodoxia en su doctrina, en lo que dice disparates, va en contra de las palabras de Dios, va en contra de la doctrina de la iglesia, evidentemente que eso no va. Y luego hay un elemento muy sencillo, que ese no lo dije antes y lo digo ahora por tu pregunta. Mira, cuando hay algo que es de Dios, produce los 3 primeros frutos del Espíritu Santo: amor, alegría
y paz. Cuando hay algo que es de la mente, lo deja uno, decimos en Venezuela, ni chicha ni limonada, lo deja uno así, indiferente. Y cuando algo que es del maligno, le crea uno desasosiego, te crea inquietud, te crea nerviosismo, te crea miedo, te crea desesperación, porque es la acción del maligno. Ese es un elemento como muy sencillo para poder discernir algunas cosas. Y luego siempre orar y pedirle, Señor, dime, Señor, si esto es tuyo, si no es tuyo. Y en algunos casos, pues servirse de algún hermano que pueda tener un poquito más discernimiento que nosotros. Tercera y última pregunta. Última pregunta, muy rápida también. Nos preguntan cómo mantener los dones sanos o puros, digamos, a pesar de nuestros pecados. Bien, mira, es toda una tarea. Primero, la recta intención. Les decía que la primera parte de la tentación que tenemos de querer llamar la atención, la vanagloria, hacer las cosas para que nuestro propio ego quede bien en alto, querer sobresalir. O sea, esa parte de ser popular, esa es una tentación del mal. Y mira, yo les digo a ustedes ahora aquí confidencialmente, lo hice hoy también, yo siempre le pido al Señor cuando me toca predicar, Señor, por favor, no permitas ni siquiera que el demonio me tiente de vanagloria. Yo no le puedo robar la gloria a Dios. O sea, no permitas, Señor, que el demonio me tiente de vanagloria. Hoy se lo pedí también. Bueno, siempre que predico tengo que decir eso al Señor. Manténme en humildad. Yo trato, siempre que me toca ejercer mi ministerio, decir, Señor, yo soy frágil, yo soy débil, yo sin ti no puedo nada. Yo soy pecador, soy un pobre vaso de barro. Sé que lo bueno que venga aquí va a ser por acción de tu Espíritu Santo y que realmente la gloria sea para ti. O sea, pedirle al Señor en esa oración, estar atentos a esa oración. Y cuando nos ocurra una humillación o algo, pues alabar a Dios, bendecir al Señor y decir, bueno, gloria a ti, Señor, santo es tu nombre. Siempre ser obedientes a la iglesia. A veces la misma iglesia pone a prueba a sus servidores. Y a veces, como al Padre Pío, por poner un ejemplo, ha ocurrido muchas veces una cierta persecución de algunos miembros de la iglesia también. Pero al final el Señor tiene la última palabra y por eso siempre hay que obedecer la autoridad. El que obedece en el ejercicio de los carismas a la autoridad no se equivoca. Dios se encargará de enderezar lo que está torcido. Muy bien. Les agradezco muchísimo la atención. Espero que sea muy provechosa. Les invito realmente a hacer viral esta conferencia, aunque la empezamos un poquito tarde, para que haya hambre y sed del Espíritu Santo, hambre y sed de carismas, hambre y sed de frutos del Espíritu Santo, que es la santidad, la alegría y la paz profunda. Ya el cielo mora en nosotros cuando mora la Santísima Trinidad. Y todo esto a través de la Gospa, la Santísima Virgen María, la primera carismática de la historia, 3 Pentecostés en la vida de la Virgen, cuando es concebida ella dentro del vientre de su mamá Santana, preservada del pecado original, allí recibe el Espíritu Santo. Segundo, la encarnación del Hijo de Dios, ahí baja el Espíritu Santo. Y tercero, en el cenáculo, cuando vino el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego, tercer Pentecostés de la Virgen María. Modelo maravilloso. Podemos recibir siempre el Espíritu de Dios. Quiero hacer una breve oración, la voy a hacer despacio para que la puedan repetir en silencio, para que no haya interferencias y que quedó algún micrófono encendido o algo. Dios nos está viendo. Quien bautiza y quien nos da el Espíritu Santo es Jesús de Nazaret. Lo envía desde el corazón del Padre por intercesión del Inmaculado Corazón de María. La Gospa nos ha pedido mucho en Medjugorje que pidamos el Espíritu Santo, que invoquemos al Espíritu Santo. Lo ha repetido muchísimas veces y ahora lo queremos también decir. Y sé que va a haber cambio en el corazón de alguna persona después de esta enseñanza y después de esta breve oración. Virgen Santa, por favor, místicamente, acompáñanos. Te lo pedimos al inicio de la conferencia, te lo pedimos ahora también, como en el cenáculo. Acompañaste a los apóstoles, oraste para que el Espíritu Santo llegara y llegó con gran poder. Gracias, Madre. Jesús, limpia mi corazón. Limpia el corazón de todos mis hermanos que están viendo esta conferencia o la van a ver también en diferido. Yo te pido perdón, Jesús, de todos los pecados que he cometido en mi vida.
los que he confesado y los que no he confesado, grandes o pequeños, cualquier imperfección. No quisiera haberte ofendido nunca, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en miradas, ni en obra. Jesús, anhelo que hoy a mis hermanos y a mí nos renueves con el Espíritu Santo y que Él nos renueve con los carismas. Por eso rechazo todo lo que en mi vida ha podido ser brujería, espiritismo, adivinación, amuletos, nueva era, todo ese mundo y cualquier otra cosa satánica que haya podido haber en la vida. Yo rechazo con todas mis fuerzas, en tu nombre, Jesús, cubriéndome con tu sangre preciosa, con el manto de la Virgen y la protección y la espada de San Miguel Arcángel. Y te acepto a ti, Jesús, como mi Salvador, poderoso como mi Dios y Señor, que ya has vencido todos los males que hay en mi vida. También proclamo que eres mi Señor, mi Rey, la razón de mi vivir. Y por eso ahora, Jesús, te pido, lléname del Espíritu Santo. A todos mis hermanos que están unidos en este instante a través de las redes, también a los que en diferido lo estarán, envía desde el corazón del Padre tu Espíritu Divino sobre todos nosotros y sobre mí, por intercesión del Inmaculado Corazón de María y de la comunión de los santos. Y tu Espíritu Santo, que eres Dios, ven ahora sobre mí. Ven sobre todos mis hermanos. Ven con poder. Ven con fuerza. Ven con sabiduría. Ven como fuego que purifica. Ven como agua cristalina, como río de agua viva que riega lo árido. Ven y endereza lo que está torcido, calienta lo que está frío. Ven y limpia lo que está sucio, lo que está manchado. Ven y sana lo que está enfermo. Espíritu Santo, ven y renueva mi bautismo. Ven y renueva el bautismo, la confirmación de todos nosotros. Espíritu Santo, ven y renueva los carismas. Y si quieres dar algún carisma nuevo, ven y dame ese carisma, que sea para servir la iglesia con amor y con humildad. Lo que no sé pedirte, Espíritu Santo, dánoslo ahora. La transformación, la santificación de nuestra vida. Sana, Señor, a los que tienen alguna dependencia, alguna esclavitud en su vida. Toma la tristeza, la angustia, el miedo, la desesperación, las tentaciones de suicidio, las situaciones de personas deprimidas, Señor. Todo lo puedes. Y da a tu iglesia esos carismas, Señor, bajo la jerarquía de la iglesia en discernimiento para ser usados. Espíritu Santo, de quien soy templo, mi abogado, mi defensor, inunda ahora mi ser y el ser de todos mis hermanos. Llénanos de los dones santificantes, de las virtudes teologales y cardinales, de los carismas, de los frutos, y también danos la gracia de vivir las bienaventuranzas. Gracias de antemano, porque lo has hecho, lo estás haciendo y lo vas a seguir haciendo. Para gloria del Padre que vive con Jesucristo y contigo, Dios uno y trino por los siglos de los siglos. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias, les esperamos el próximo sábado, Dios mediante. También se acuerda, si quieren ayudar a nuestro ministerio, será bienvenida cualquier ofrenda. También podemos celebrar algunas misas por sus intenciones, que es la manera también de la providencia, trabajando también en ese ministerio para poder seguir en el momento difícil que vivimos, como vive toda la humanidad por esta pandemia. Los quiero mucho, un abrazo virtual, a las damas un beso virtual y a todos una bendición que no es virtual, que es auténtica, es real. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Sonrían, que Dios les ama y nunca les abandona.